Voy a compartir entonces ahora la pantalla para así iniciar pues el estudio que en esta noche queremos traer, siguiendo el tema de los milagros de Jesús. Y ya hemos visto varios de los milagros, especialmente milagros de sanidad. En esta noche vamos a ver un milagro que no es necesariamente un milagro por salud, ¿no? De sanidad física, sino un milagro, obviamente, pues, de liberación. ¿Ok? Y es importante que podamos, ¿verdad?, entenderlo bien, y poder comprender esta dinámica de lo que llamamos una posesión demoníaca. ¿Ok? Entender eso. ¿Por qué digo que es importante que nosotros podamos entender esto? Porque, queridos hermanos, y muchas veces es por lo que hemos recibido, ¿no? Lo que alguien nos dijo en un momento dado, y cuando digo alguien me refiero a algún líder, ¿verdad? Espiritual, algún pastor, alguna iglesia, nosotros estábamos, pues que nos enseñaron acerca de la posesión demoníaca, esto, ¿verdad? Y nos enseñaron de la manera en que ellos pues entendían, ¿no? Pero hay que entender que sí existe la posesión demoníaca, y vamos a ver el caso de esta noche, pero también hay que entender que algunas manifestaciones que uno puede ver quizás en X o Y persona, no necesariamente quiera decir que esa persona está poseída por un demonio. ¿Y por qué yo les digo esto, queridos hermanos? Miren, yo tuve una experiencia aquí en Lowell. O sea, en el ministerio aquí en Lowell, este, hace como quizás unos 3 o 4 años atrás, yo fui a visitar a una persona, una familia de la iglesia, fui a visitarle. Entonces, cuando estoy en la casa de esta familia, llega una persona que es conocida por la familia, ¿ok? Una dama, quizás de unos 40 y pico de años, más o menos, hispana, y esta familia pues la deja entrar, ¿verdad? Porque es muy, muy conocido por ellos, y la considera en cierta manera como parte de la familia porque se conocen de hace muchos años. Y entonces cuando estamos en la dinámica de conversar, ¿verdad? Con la familia, ella entonces comienza a hablar con la hermana de, ¿verdad? De la iglesia, ¿no? De la dueña de la casa, ¿no? Y empieza a manifestarle ciertas cosas que parecían, ¿cómo le digo? Por decir una palabra, disparates, ¿no? Como cosas sin sentidos. Y entonces, pues la señora, dueña de la casa, tal vez también el esposo, se va por la parte de atrás del esposo, detrás de la señora, ¿verdad? Y frente a mí. Y me hace unas señas detrás como que le es raro en lo que está diciendo esta señora y que le estaba asustando, ¿verdad? Entonces, pues obviamente me hace señas para ver si yo puedo intervenir, ¿ok? En la conversación, en la dinámica. Y yo, pues claro que sí, entro a la conversación y empiezo a hablar con la señora y le empiezo a preguntar si es cristiana. Me dice que sí, que es cristiana. Si se congregaba. Me dice que sí, se congrega. Y fíjense, hermano, y le doy todos estos detalles porque a lo que quiero llegar es que uno tiene que aprender a escuchar, a escuchar para analizar y ir más allá de lo que uno está viendo para uno no determinar cosas que no son.
Y entre las cosas que empiezo a hablar con la señora, ella me dice, me manifiesta, sí, a la congregación que yo voy, el pastor siempre nos está diciendo que el diablo siempre nos está persiguiendo, que el diablo siempre nos quiere hacer daño. O sea, todo lo que ella mencionó, que se mencionaba en esa congregación, era el diablo. Hermanos, ya eso a mí me da un dato, ¿ok? Ya eso a mí me da un dato. Entonces me sigue hablando y yo le pregunto, óigame, ¿usted ingiere algún tipo de medicamentos? Y me dice, sí, yo tomo varios medicamentos, pero llevo 3 semanas que no me los estoy tomando. Eso me da otro dato, hermanos. ¿Ok? Eso ya me da otro dato. Eh, y entonces yo le pregunto, ¿pero por qué no se lo está tomando? No, 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 porque yo confío en el Señor y creo en el Señor y Dios me va a sanar. Ok, perfecto. Y la señora seguía manifestando ciertas cosas que sí a la luz, ¿cómo le diría? Así, lo que yo estoy viendo, pues parecen cosas paranormales, ¿no? Y entonces, la señora, perdón, sí, la dueña de la casa, que está por la parte de atrás, que obviamente cogió un poquito de miedo y se retiró, me hace señas de que va a llamar la policía. Y yo le hago señas que sí, que la llame. Porque ya yo estaba entendiendo, hermano, que la señora no tenía una posesión demoníaca. Lo que la señora tenía era una abstinencia de sus medicamentos que los dejó repentinamente, hermano. Y llevaba ya varias semanas y había una total inestabilidad en su cuerpo, producto de esa falta de ingerir sus medicamentos como se lo habían determinado. Y eran medicamentos, hermano, que no son cualquier medicamento, ¿no? Entonces, pues, yo le hago así, seña a la señora que sí, que llame a la policía. Y la policía llegó. La policía llegó y cuando la señora ve, la señora que está manifestando esta situación, ve a la policía, mire hermano, se le quitó la situación y se puso muy nerviosa y claro, es natural entenderla, pero la policía obviamente, ¿verdad? Yo dejé que ellos intervinieran, le preguntaron cómo se llamaba, qué día era el día de hoy, en dónde ella estaba y todas esas preguntas ella contestó afirmativamente. Se la llevan, obviamente, para requerirle, ¿verdad? Una evaluación y una intervención, ¿no? De emergencia. Después yo le pregunto a familia que fui a visitar cuando los vi unos días después, si sabían de la persona. Entonces me dice que sí sabían y la persona estaba internada en un hospital psiquiátrico. Entonces, traigo este simple ejemplo como testimonio, porque yo lo viví, de que uno no puede estar diagnosticando por ahí, ese tiene demonio, por X manifestación que tienen. Mire, como yo les dije, le hice énfasis que la señora, al lugar donde se congregaban, alababan más al diablo que a Dios. Estaban constantemente hablando del diablo. Entonces ya eso es una manera de manipular nuestra mente, hermano. Por eso usted me ha escuchado a mí comunicarles y hacerles ver, hermanos, que hay contextos religiosos que son tóxicos. ¿Ok? No estoy diciendo que la palabra de Dios es tóxica. No, no. Es los entornos de esos lugares son tóxicos porque constantemente lo que están es alabando al diablo.
como si fuera más grande que Dios. Entonces eso, hermano, imagínese que usted esté todo un año en un lugar donde le están diciendo todo el tiempo del diablo, del diablo, del diablo. Mire, usted ve el diablo hasta cuando abre la nevera. Realmente. Entonces, pues todas esas cosas hay que entenderlas y comprenderlas. Además, queridos hermanos, pues dentro de la psicología y lo que se llama, ¿verdad? El DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, establece que hay trastornos que tienen que ver con el espectro de la esquizofrenia. ¿Ok? Eh, y hay trastornos, ¿verdad? Que son diagnosticados como trastornos psicóticos. Y ahí dentro de los trastornos psicóticos hay una variedad de ellos. Entonces, uno tiene que entender eso, hermano, para uno poder hacer el acercamiento, ¿verdad? Pastoral o como iglesia de una manera responsable, seria y eficaz. ¿Ok? Entonces esto es importante porque créame, hermanos, como les dije, quizás los que llevamos muchos años en el Evangelio, de los años que a lo mejor finales de 70 80 que quizás nos hablaban tanto de esto del demonio, ¿verdad? De la posesión demoníaca, pues crecimos con unos pensamientos este, que, que quizás creemos, ¿verdad? Que todo lo que se mueve y yo no entiendo es una posesión demoníaca. Y no necesariamente es así, queridos hermanos. Sí existe la posesión demoníaca, que lo vamos a ver esta noche. Hay un ejemplo claro bíblico, pero hay otras cosas, hermanos, que son más allá, que tienen que ver muchas veces con situaciones psicológicas. ¿Ok? Y uno tiene que trabajar con eso. Y por eso es que cuando una persona se atiende psicológicamente, y coge terapia. Y cuando hablo de terapia, sea terapia psicoterapéutica o farmacológica, o sea, de medicamentos, esa persona puede funcionar bien. ¿Ok? Y otro caso rapidito, ¿verdad? Que yo escuché en la televisión hace también ya hace varios años atrás en un programa de esto de noticias, que a veces son un poquito, como dice, de impacto. Y entonces escuché un caso de un lugar, creo que era en República Dominicana, de un señor que lo tenían atado con cadenas en un cuarto todo oscuro, bien solamente con, bueno, no tenía nada, perdón, no tenía nada, porque estaba muy agresivo, sin ropa y sin nada. Bueno, entonces la gente de la iglesia iba y oraba y reprendía al demonio. Yo cuando escuché la noticia y vi los datitos así, datos que dieron así, el reportero dio así por encimita mientras estaba dando el reportaje, yo rápidamente dije, esa persona es esquizofrénica. Y de hecho, cuando entonces le dieron seguimiento a la noticia, más adelante dieron el reportaje. Y efectivamente a la persona se lo llevaron, lo metieron en un hospital psiquiátrico, diagnosticaron con esquizofrenia. Y claro, porque no tenía ningún tipo de tratamiento, estaba salvaje. Estaba salvaje, hermano. Entonces, no era un demonio lo que tenía, era un desbalance en su cerebro que lo lleva, obviamente, a manifestar ciertas cosas. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y perdonen que he tomado un poco de tiempo en explicar esto. ¿Por qué es que esto es importante, hermano? Porque a veces, vuelvo y le repito, nos han quizás puesto en nuestra mente que todo lo que vemos que nosotros no entendemos es porque el diablo está metido ahí, es un demonio.
Y hay que tener cuidado con eso. Sí, obviamente la Biblia registra, y como dije nuevamente, el caso que vamos a ver hoy de la posesión demoníaca y también de ataques de parte del enemigo, ¿verdad? A lo cual cada uno de nosotros estamos expuestos como cristianos. Pero hay que entender, amados hermanos, que hay a veces situaciones que tienen que ver en el ámbito fisiológico, ¿ok? Y uno tiene que ser responsable. Y el último caso que le voy a dar, ¿verdad? Que eso me lo compartió un hermano mío de allá de Puerto Rico, que él lo vivió, él lo vio. Él me contaba que una señora, una persona fue a su iglesia, a su congregación, se empezó a congregar, ¿verdad? Y empezó ¿cómo se llama? A participar en la congregación, compartir con los hermanos y se sentía muy bien. Y esa persona tenía un problema mental. No recuerdo el diagnóstico que tenía, pero sí tomaba unos medicamentos que eran importantes y medicamentos fuertes. Y la señora, como le digo, porque a veces nos hacen ver que confíe en el Señor, que Dios te va a sanar y deja los medicamentos de raíz. Mire, hermano, cuando uno lleva un tiempo tomando una medicación y rompe, como decimos, de cantazo, usted va a entrar en una abstinencia. Su cuerpo le va a empezar a decir, necesito la dosis. Y entonces usted no puede hacer eso así a lo loco. ¿Ok? Entonces, pues esta persona lo hizo de esa manera. Mire, hermanos, esa persona llegó a la cuñada, la esposa de mi hermano, tenía un negocio en el pueblo de Comerío, un salón de recortar, ¿verdad? Ella era estilista. Y esa señora llegó ahí, hermanos, y tomó en un momento dado que mi cuñada se descuidó porque mi cuñada la recibió muy bien. Y en un momento dado que se descuidó, la señora agarró una navaja y quería, ¿cómo se dice? Agredir a mi cuñada. Y entonces, gracias a Dios que ella pudo salir del negocio y llamó a la policía y vinieron a arrestarla. Y obviamente cuando hicieron la investigación era que ella había dejado los medicamentos y estaba en una crisis. Así que no era ningún demonio. Era una crisis, hermano, por obviamente haber interrumpido un tratamiento que llevaba a cabo. Entonces, ahí está nuevamente lo que les digo, hermano. Uno tiene que tener cuidado con esto, porque a veces nosotros vemos cosas donde no hay, donde no hay realmente, hermano. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo podamos entender, porque si yo vivo viendo al diablo en todo lado, mire, queridos hermanos, pues yo no quiero esa vida cristiana. No. Obviamente, sí, el enemigo existe, y lo vamos a ver aquí, comprobar bíblicamente, hermano. Pero también cuando Dios está con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Y vamos a explicar eso ahorita con más detalle. Bueno, pues entonces entramos aquí ahora a ver rápidamente el milagro de hoy, que es el caso del Gadareno, que nos dice la Biblia claramente, dice la Biblia que esto es un ejemplo claro de una posesión demoníaca. ¿Ok? Lo dice claramente. Aquí es un ejemplo claro de una posesión demoníaca, el gadareno endemoniado. ¿Ok? Y vamos a verlo de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Mateo también lo explica y Lucas también lo explica. Pero Marcos da unos detallitos más profundos, ¿verdad? Y aunque voy a hacer ahorita una comparación, ¿verdad? En las diferencias que hay en los tres evangelios. Pero el texto que voy a utilizar es Marcos 5, 1 al 15. Dice así, vinieron al otro lado del mar. Cuando dice vinieron al otro lado del mar, se está refiriendo a Jesús con sus discípulos. A la región de los Gadarenos. Ya establece ahí el lugar donde ellos llegaron. Y cuando salió él de la barca, o sea, refiriéndose a Jesús, cuando se bajó de la barca,
Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya ahí está estableciendo claramente, si pudiéramos, si por ejemplo, si Jesús fuera un psicólogo y me enviaba a mí este paciente, ya Jesús me estaba dando el diagnóstico. ¿Cómo yo sé que Jesús me está dando el diagnóstico? Bueno, porque lo dice ahí, un hombre con un espíritu inmundo. Es una posesión demoníaca. ¿Ok? Ese es el diagnóstico. Entonces, pues nos establece quién esta persona, dónde se encontraba de los sepulcros, este, en este lugar. Y cuando dice de los sepulcros, lo que se refiere es que era un lugar donde habían cuevas que parecían sepulcros como tal, abandonados, fríos, totalmente sucios, obviamente. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? No es que vivía literalmente en un cementerio, ¿no? Pero vivía en estos lugares aislados, solos, ¿ok? Y que se llamaban así como sepulcros porque era la impresión que se daba. Y que establece, salió este hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena. Ya establece claramente que las fuerzas que tenía eran en cierta manera sobrenaturales. No era normal que una persona, un hombre, hiciera lo que estaba haciendo esta persona. O sea, que ya no está dando un comportamiento bastante anormal. ¿Ok? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, en otras palabras, también ese verso 4 nos está diciendo que esta persona ya aparentemente los moradores de ese lugar habían intervenido con él, ¿ok? Y habían tratado de aplacar, ¿verdad? Su agresividad, su fuerza, porque dice que los habían atado con grillos y cadenas, pero obviamente la fuerza, como era sobrenatural, no lo podía aguantar, sino que obviamente él rompía todo lo que le ponían en sus brazos, en sus manos, en sus pies, lo hacía pedazos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué triste, ¿verdad? La situación de esta persona, hermano. Es lamentable, es dolorosa, es muy triste lo que nos está presentando aquí Marcos acerca de esta persona, ¿no? Los datos, es muy triste el tipo de vida que tenía y que obviamente establece que es una posesión demoníaca y que realmente, hermano, el diablo, como dijo Jesús, vino solamente a matar, robar y destruir. El diablo nunca nos va a traer nada bueno, aunque nos presente que lo que nos está dando se vea bonito, pero no es nada bueno, hermano. No porque lo digo yo, sino que Jesús lo dijo en Juan 10, verso 10. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ese verso me dice que aún los demonios conocen a Jesús. Conocen la autoridad que nuestro Dios tiene, hermano. Por eso, queridos hermanos, sabemos que sí, el diablo tiene poder, pero ante Dios no tiene poder, hermano. No puede. Dice ahí, cuando vio pues a Jesús de lejos, lo reconoció. Ese hombre es un hombre especial. Ese hombre es diferente. Ese hombre es Dios. Ese hombre tiene autoridad. Tanto que dice que corrió y se arrodilló ante él, reconociendo la autoridad. Y lo dice también la palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante. Y clamando a gran voz, esto es hablando el demonio, ¿verdad? Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Qué bueno saber que el diablo conoce muy bien cuáles son los ungidos y ungidas de Dios. Amén. El diablo conoce muy bien quién le puede dar batalla, hermano, y quién puede ser presa fácil. El diablo sabe muy bien eso, ¿sabe?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando aquí el endemoniado dice, te conjuro por Dios que no me atormente, es porque en el contexto religioso de aquel tiempo se pensaba que cuando tú tenías control, dominio sobre una persona, pues obviamente tú podías dominarle, ¿ok? Entonces por eso es que el endemoniado aquí dice, ¿verdad? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque trataba de que Jesús no tuviera, ¿verdad? El dominio sobre él. Estaba, vamos a decir, como uno dice, peleando, no luchando porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús ya estaba reprendiendo, porque sabía muy bien Jesús quién era el que estaba dentro de esta persona. Y Jesús le dice y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. También se creía en el contexto religioso, se creía que cuando tú tenías el dominio por el nombre de un demonio o una, ¿verdad? Un espíritu, pues ya tú habías alcanzado el dominio total sobre ese demonio. Por eso es que Jesús le hace la pregunta, ¿cómo te llamas? Y el diablo respondió, o los demonios respondieron, ¿no? Y le dijo Legión, o sea que mire todo lo malo que hace el diablo, hermano, y por eso yo a veces me pregunto, o sea, si la gente entendiera que lo que Jesús quiere darnos es mejor de lo que el diablo nos da, porque fíjense que aquí es que este hombre ya había perdido su personalidad, había perdido su nombre, ¿ok? Toda identidad la había perdido. Ya no, si se llamaba, qué sé yo, a lo mejor se llamaba, no sé, Narciso, un ejemplo, un nombre así, ¿verdad? Pues había perdido el nombre. Ahora me llamo Legión, porque somos muchos. Y obviamente una legión era un término romano, ¿ok? Del ejército romano, donde una legión se componía de 6.000 soldados, ¿ok? Eso era una legión de soldados. 6.000 soldados. Y este señor dice que se llama legión. Así que imagínese los demonios que tenía ahí dentro. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Se está dando cuenta que yo les decía, ¿verdad? Porque aquí lo dice en el verso 7. Es más, está aquí en el verso 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló de él ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? O sea, lo que quiero decir, hermano, es que los demonios conocen los ungidos y ungidas de Dios, ¿ok? Y ante los ungidos y ungidas de Dios, porque tenemos a Dios, no es porque nosotros seamos los grandes, no, humanamente, no es porque José Luis Díaz sea el grande, no, no, es el que está en José Luis, es el grande y el poderoso, hermano. Pues tiene autoridad, ¿ok? De hecho, Jesús dijo que las señales que nosotros, la iglesia, vamos a demostrar es que en mi nombre, Jesús dijo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Dios nos ha dado esa autoridad como iglesia. Y dice, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Eso también, hermano, ya a mí me da un dato, ¿ok? Me dice algo ese verso. Y es que los demonios no les gusta estar fuera, tienen que habitar dentro de un cuerpo. Entonces eso pues nos ayuda a nosotros a entender que nuestra vida espiritual hay que cuidarla, hermanos. ¿Ok? Tenemos que cuidarla. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. O sea, había un grupo de puerquitos, ¿no? De cerditos, de lechones, de marranos.
No sé cómo le dirán en otros países, pero le di ahí varios datos para que usted sepa lo que estamos hablando. Y le rogaron todos los demonios, se está dando cuenta que se tienen que sujetar a Dios. Le rogaban, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Se está dando cuenta de lo que les dije eh, del verso 10, que a los demonios no les gusta estar fuera, ¿ok? Ni tampoco están allá en el infierno, ¿sabes? Están por ahí buscando dónde habitar. Estos demonios, esta legión, le dice a Jesús, le ruega a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Está la autoridad, hermano. La autoridad que nosotros como iglesia tenemos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, o sea, que cuando Jesús les dio la autoridad que salgan fuera, eh, Jesús le dio la autoridad y salieron. Okay. Dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Así que por lo menos tenía un mínimo de 2000 demonios. Imagínense, hermano. Ay, Señor. Ay, ten misericordia. O sea, el grupo de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Pobrecitos los cerditos, ¿verdad? Ujú. Porque así es lo que hace el diablo, hermano. ¿Ok? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, los dueños de los cerditos se asustaron, porque imagínense, vieron sus cerditos salir corriendo. De momento, ellos no sabían de por qué era que salían corriendo. Entonces, y se van por este risco y caen al mar. ¿Ok? Y pierden, ¿verdad? Su ganado de cerdo. Y entonces, los dueños de los cerditos, ¿verdad? Estos que apacentaban los cerdos, dice, vienen a Jesús y aquí está el testimonio de lo que hace cuando Jesús entra a una vida. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado. Ay, la transformación que hace nuestro Dios, hermano. Vestido, gloria al Señor, y en su juicio cabal. Gloria al Señor, qué poder, amado, tiene nuestro Dios. Y ese es el poder que Jesús nos ha dado a nosotros como iglesia, hermano. Bendecido sea el Señor. Y la transformación cuando Cristo llega al corazón de una vida, hermano. Aquel que vivía desnudo, todo sucio, el pelo todo despeinado, que me imagino que no había peinilla que entrara ahí en ese pelo, ni cepillo, amado. Todo feo, ¿no? Con esa agresividad tan grande, amado. Ahora lo ven sentadito, vestido con ropa y en su juicio cabal. O sea que me imagino que dijeron, ok, ¿y qué día es hoy? Ah, sí, hoy es miércoles 9 de julio de 2025. ¿Y qué hora es? Mira, son las 7:51. Gloria al Señor. Y entonces los que estaban, las personas que estaban cuidando los cerditos tuvieron miedo. Y claro, hasta aquí es que testifica, ¿verdad? O menciona Marcos realmente lo que conlleva el testimonio, ¿no? De la liberación del endemoniado. Aunque los versos siguientes pues dice la reacción que tuvieron estos dueños de los lechones, ¿verdad? De los puerquitos, que hacen y les ruegan a Jesús que se vaya de la ciudad. Jesús hizo un bien y la gente le pagó con un mal. Ay, hermano, ¿verdad que así es que se ve el mundo, ¿no? Dios le Sí. hace bien y la gente paga mal.
Ujú. Tristemente así. Pues este es el pasaje bíblico, ¿verdad? Que habla de esta posesión demoníaca, ¿ok? Y eso es lo que acabo de decir, el término que estoy utilizando. Posesión demoníaca, ¿ok? De este endemoniado que se le conoce como Gadareno, porque no menciona su nombre, pero como Jesús, en su amor y misericordia, y que vino a dar libertad a los que están cautivos, eh, pues trajo la liberación de esta persona e hizo una transformación. Tanto que el endemoniado, dice en los versos siguientes, que él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, 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 no. Quédate aquí en tu región y vete a los tuyos y testifica lo que el Señor ha hecho en ti. Amén. Eso es lo que el Señor nos envía. Amén. Muy bien. Así que ese es el pasaje bíblico. Y de verdad que es muy interesante este milagro de Jesús de esta noche. La historia del endemoniado Gadareno es una de las manifestaciones más poderosas, hermano, que nos registra la Biblia acerca del señorío de Cristo, o sea, de la autoridad del Señor Jesucristo sobre el mundo espiritual. Y ese mismo poder, hermanos, Dios lo ha dado a la iglesia. Y la iglesia, cuando hablo a la iglesia, me estoy refiriendo a usted y a mí, hermano. Dios nos ha dado también esa autoridad. De hecho, Jesús dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Mire, yo tuve también otra experiencia y esa fue, yo no estaba todavía en el ministerio pastoral. Eso fue para el año 92, 93 por ahí. Mi esposa y yo éramos consejeros del grupo de jóvenes donde pertenecíamos y también yo era maestro de los jóvenes. Yo estaba dando la clase dominical de los jóvenes, recuerdo. Y había un muchacho, un joven que era vecino de la comunidad y estaba visitando la iglesia. Y mire, hermano, y cada vez que yo decía algo, él interrumpía. Y cada vez que yo decía, interrumpía. O sea, cuando yo interrumpía es que decía algo, un comentario para interrumpir, para desviar la atención. Y seguía, yo no le decía nada, ¿ok? Porque él lo decía, como dice, en el murmullo, ¿verdad? Pero en un momento dado, hermanos, yo sentí, aquí se lo puedo decir con toda autoridad, porque eso fue lo que realmente yo sentí, hermano. Yo sentí que debía reprender en el nombre de Jesús a aquella persona. Y yo recuerdo que cuando yo dije algo y esa persona comentó, porque ya llevaba ahí constantemente, y cuando comentó en esa ocasión, yo me viro y lo miro y lo señalo y le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Mire, hermano, aquella persona se cayó, no volvió a hacer más nada. No habló más nada, hermano. Bueno, para mi entender, yo en aquel momento entendí que aquella persona lo que estaba era usada por el enemigo. Y yo ejercí en el nombre de Jesús la autoridad que Él me ha dado como iglesia. Y no habló más nada, hermano. No, se cayó. Parece que se tragó la lengua. No habló, no comentó más nada en aquel momento dado. Así que la Biblia nos da esa autoridad a nosotros, la iglesia. Entonces, milagro nos habla de ese poder, de esa autoridad de Jesucristo sobre el mundo espiritual, que es verdadero, hermano. Este evento nos confronta, o sea, este milagro, este evento que nos está señalando aquí Marco, nos confronta con una realidad muchas veces que es ignorada, que la actividad demoníaca y la autoridad de Jesús para liberar completamente al ser humano. O sea, que a veces ignoramos que sí hay actividad demoníaca, pero más allá de eso, hermanos, es que ignoramos la autoridad que Jesús tiene y que nos ha dado a nosotros como su iglesia para ejercer esa autoridad en su nombre y reprender en el nombre de Jesús, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo y Dios nos ha dado esa autoridad. Así que este estudio entonces busca explicar o explorar, perdón, no solo los hechos del relato, o sea, no solamente entender la historia o conocer la historia,
sino entender y ver la profundidad teológica que hay en este relato bíblico, hermano, en este milagro. Hay una profundidad teológica y una de ellas es entender que sí, el diablo puede poseer a una persona, pero de igual manera que el diablo puede poseer a una persona, de igual manera Dios, Jesús nos ha dado autoridad a nosotros, la iglesia, para reprender en el nombre de Jesús y que haya liberación. Así que vamos a ver esa profundidad teológica, esa profundidad pastoral. Y cuando dice esa profundidad pastoral, queridos hermanos, es en el trato que Jesús le dio. Fíjense que Jesús no rechazó a este endemoniado. Jesús no lo ignoró. Jesús, más allá de ver a esa persona que estaba haciendo estas manifestaciones, Jesús vio más allá a un ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto tuvo misericordia. ¿Ok? Y vamos a ver entonces, o explorar la práctica para nosotros, para el creyente de hoy día, o sea, cómo eso lo aplicamos a nuestra vida. ¿Ok? Vamos rápido al contexto histórico. Primero que nada, pues obviamente en contexto histórico pues, o geográfico, vamos a ver la ubicación. El evento ocurrió en la región que le llaman de los Gadarenos. O hay otra expresión, ¿verdad? Quizás en otras Biblias, otras versiones que usted pueda leer. No se extraña encontrar esa palabra de Gerasenos. ¿Ok? Que esa región está ubicada al otro lado del mar de Galilea. Por eso dice ahí que cuando vinieron al otro lado del mar, ¿okay? Comienza el texto bíblico. Por lo tanto, ese otro lado era una región ya gentil, era gentil. Entonces eso ya implicaba un choque cultural y religioso. Porque recuerde que los judíos pues obviamente siendo el pueblo de Dios tenían otros pensamientos, otras costumbres, y el gentil que no conocía de Jehová Dios, pues tenía otras costumbres. Y eso representa un choque, ¿no? Entonces, en cuestión del contexto literario, pues en los evangelios sinópticos, entiéndase, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que es que refleja o relata este milagro del endemoniado gadareno sucede después que Jesús calma la tormenta. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Por eso es que dice en Marcos 15, ¿verdad? Que vimos, Marcos 5, perdón, el verso 1, que después que vinieron del otro lado del mar, ¿ok? Y antes de llegar había sucedido la tempestad en la barca, que Jesús se levanta y reprende los vientos y se hace bonanza, ¿verdad? Mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Por eso los discípulos dicen, cuando se hace la bonanza, los discípulos se preguntan, pero ¿quién es este hombre? Que aún el mar y los vientos le obedecen, porque en el contexto religioso de los judíos, ellos entendían que el único que podía tener autoridad sobre la naturaleza es Jehová Dios. Así que ellos ni sabían o ni se habían dado cuenta todavía quién era el que estaba al lado de ellos. Entonces en este pasaje se demuestra la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios. Entonces esta tablita rápidamente es como les dije, porque Mateo, Marcos y Lucas presentan el mismo relato. Mateo lo presenta en capítulo 8, versos 28 al 34, Lucas en el capítulo 8, versos 27 al 35. En cuanto al elemento de Mateo, ¿cuántos endemoniados? Mateo dice que son dos. Lucas y Marcos dice que son uno. ¿Ok? Eso no es un error de la Biblia, porque algunas personas pueden pensar, sí, me ve que la Biblia tiene errores. No, 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 no. Vamos a explicar ahorita. En cuanto a la región, pues Mateo habla de Gadara o Gadarenos, y Marcos y Lucas habla de los Gadarenos. Es lo mismo. La descripción del hombre, Mateo dice que esos dos hombres son feroces en gran manera,
que impedían el paso, o sea, que como asustaban tanto, la gente no, le tenía miedo y no pasaban por ahí. Mateo da ese detalle. Marcos y Lucas, Marcos dice que vivía entre los sepulcros y pues obviamente como tenía tanta fuerza no se le podía atar. Y Lucas dice que andaba desnudo. ¿Ves? Da un datito ahí más completo, ¿no? O sea, sin ropa ninguna. Y vivía entre los sepulcros. Entonces, en cuestión en el elemento de la reacción de la gente, o sea, de los que cuidaban los cerdos, Mateo dice que le rogaron a Jesús que se fuera. O sea, en otras palabras, vete, vete, vete de aquí, vete, vete de aquí. Le importaron más los cerdos que la vida de aquella persona, hermano. ¿Y cuánta gente le importa más lo que, entre comillas, tienen que dejar, ¿verdad? Para servir a Jesús? Ah, porque es que si yo me meto evangélico, porque así que habla la gente. Si yo me meto evangélico a la religión, pues tú sabes que tengo que dejar el traguito, porque tú sabes que a mí me gusta el traguito y a la fiestita, tú sabes, y tengo que dejar eso. Es cuando yo me sienta preparado, lo hago. Si se dieran cuenta que lo que tienen que dejar realmente le hace daño, que está comprobado. Ahí no metamos religión ninguna, está comprobado que le hace daño. Porque dígame usted, a personas que usted pueda conocer que viven, como dice Ricky Martin, viven la vida loca, dígame si van a terminar bien. Ay, caramba. Pues esta gente dice Mateo que les rogaron que se fueran. Marcos le dice que tuvieron miedo y se asombraron. Y Lucas dice que tuvieron temor e hicieron la petición para que se fuera de los contornos. Simplemente traigo la tablita, ¿verdad? Porque como les dije, como los tres evangelios presentan el milagro, pues podamos ver algunas diferencias, pero que no son realmente diferencias importante porque el elemento clave pues está en los tres evangelios. Entonces explicamos la tablita anterior que Mateo presenta a dos hombres poseídos, Marcos y Lucas se enfocan en un solo. Y eso es posiblemente porque el que presenta a Marcos era el más violento o el más notorio. ¿Ok? El que más se daba a, ¿cómo se dice? A conocer, a sentir, ¿verdad? Y por eso hace el énfasis de esa persona. Pero en sí eran dos. Las diferencias geográficas de Gadara o Gerasa pueden deberse a la ubicación de la ciudad más cercana o a copistas antiguos, o sea, a quienes realmente, ¿verdad?, dieron los datos anteriormente o en años atrás. Los tres, entonces, pero lo más importante es que los tres evangelios coinciden en los elementos clave. ¿Cuál es el elemento clave que los tres evangelios presentan? Que Jesús encuentra al hombre poseído, expulsa a los demonios a una piara, o sea, a una manada de cerdos, y los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. Y eso es realmente del milagro del relato, hermano. Eso es lo más importante, que los tres evangelios lo presentan sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, pues vamos rápidamente a la interpretación del pasaje, rápidamente, porque ya hemos visto, ¿verdad?, parte de la interpretación. En los versos 1 al 5 presenta en primer lugar, como dijimos, la condición del hombre. Vivía aislado. Qué triste, ¿verdad? Lo que hace el enemigo en la vida de un ser humano, que lo empieza a aislar de su propia familia. ¿Ok? Porque créame, hermano, cuando hay personas que tienen muchos problemas, entiéndase problemas de adicciones de la que sea, ¿no? Problemas de agresividad, de ira, etcétera. Pues hermanos, a veces la familia se va apartando de ellos, ¿ok? Y se va quedando solo. Pues este hombre vivía aislado en una condición infrahumana y realmente, como dicen los pasajes, que vivía en los sepulcros, dando voces, que todo el tiempo estaba molestando, o sea, aún en las noches se pasaba rondeando, gritando.
Era algo horrible, hermano, porque estaba dominado por fuerzas espirituales que eran malignas, o sea, demonios. Sus actos violentos revelan la destrucción que el enemigo busca causar. O sea, es una evidencia clara, hermano, de lo que el diablo hace en un ser humano cuando el ser humano le permite que entre a su vida. Y es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero tristemente la humanidad, ¿dónde se inclina la balanza? Mire, hacia el ladrón. No escogen a Jesús. Tristemente. Que si entendieran que el ladrón, o sea, entiéndase, el diablo, lo que va a traerle a su vida es destrucción. Mas, sin embargo, Jesús viene a traerle bendición, viene a traerle una vida que la pueda disfrutar a plenitud. Pero tristemente el ser humano sigue inclinando su balanza hacia el ladrón, hacia el enemigo. Los versos 6 al 7 nos habla de que los demonios reconocen, como yo les decía, a los ungidos y ungidas de Dios. Cuando dice, ¿verdad? En parte de ese verso, que el demonio le pregunta, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, los demonios conocen muy bien, hermanos, quiénes somos los ungidos y ungidas de Dios, hermanos. Saben muy bien quién está con nosotros, hermanos. Los demonios sabían quién era Jesús. No era cualquier ser humano, hermano. No era cualquier ser humano, era Dios mismo. Y los demonios conocen muy bien, como les dije, vuelvo y repito, aquellos que amamos y servimos al Señor, que somos siervos y siervas del Señor, ungidos e ungidas de Dios. El diablo los conoce muy bien, hermano. Sabe quién está con nosotros. Por lo tanto, la fe verdadera no es solo conocimiento intelectual, hermano, no. La fe verdadera tenemos que llevarla más allá de un conocimiento intelectual. Tenemos que llevarla a una vivencia. O sea, creerlo, ejercerlo, ¿no? Accionarla. Porque mire lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. Y si usted ve el contexto, ¿verdad? De Santiago capítulo 2, que usted puede leer después en su casa todo, pues está hablando acerca, ¿verdad? De reconocer que Dios es Dios, ¿no? Y servirle y todo ese tipo de cosas que está hablando Santiago. Por eso es que dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. Pero ahí está el conocimiento intelectual, porque Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Por eso es que les digo aquí que la fe verdadera no es solo conocimiento intelectual. Porque hay gente que puede decir, sí, yo creo que hay posesión demoníaca, hay manifestación demoníaca. Pero no accionan, o sea, se descuidan espiritualmente. Y corren el riesgo, pues, que la situación se pueda complicar. Algo que les voy a mencionar más adelante. Y en los versos 8 al 13, Jesús ejerce autoridad. ¿Ok? Porque Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros, la iglesia. El nombre del demonio, cuando Jesús le pregunta, recuerde que yo les decía que al preguntar el nombre en el contexto religioso, se pensaba que al tener ya el nombre, ya usted tenía autoridad sobre esa persona. ¿Ok? Por eso Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio contestó, Legión. Indica una multitud, y como les dije, una legión alude a alrededor de 6.000 soldados en el ejército romano. Imagínense, hermano. Y de hecho el testimonio lo dice la misma Biblia, que habían como 2.000 cerdos y todos se tiraron por el risco. Así que da a entender que si los contamos un demonio por cerdo, pues hubo 2.000 demonios ahí que salieron. ¡Wow! Imagínense. Con razón era que esa persona tenía una fuerza sobrenatural, hermano. Si no era él, eran los demonios los que actuaban. Entonces, pues aquí nos habla de que Jesús, pues ejerce esa autoridad sobre los demonios.
Los demonios piden, y ahí nuevamente da a entender la autoridad que nosotros como iglesia tenemos, hermanos. Fíjense que son los demonios los que le piden a Jesús, le ruegan, dice la palabra, que los deje entrar a los cerdos, lo cual puede señalar en el contexto judío, ¿verdad? La naturaleza impura y destructiva. Pues usted se acuerda, perdón, usted sabe que para un judío el cerdo es impuro, ¿verdad? Por eso les dije, comenzando les dije, que la región de Gadara era una región gentil, no judía. Por eso era que tenían cerdo y criaban cerdo. Porque los judíos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, que dónde fue a parar a cuidar cerdo, que era lo más bajo para un judío, hermano. Lo más denigrante para un judío. Porque los cerdos era naturaleza, ¿verdad? De impureza, ¿no? ¿Ok? Tan buenos que son fritos, ¿verdad? Ay, dice ella. Y los versos. Ajá, sí, perdón. Pastor, ahora antes que continuemos, perdóneme que lo interrumpa. Mi mamá no comía cerdo por ese pasaje en la Biblia. Ella no comía cerdo porque el cura una vez habló de eso y ella no lo hacía en casa, no permitía que nosotros lo comiéramos y ella no lo comía tampoco, porque ella decía que los cerdos, porque ella sabía que no eran los mismos cerdos de la Biblia, pero ella decía, bueno, pero eso pasó y eso son descendencia de esos cerdos. Sí, sí, claro. Sí, no, de hecho, hay Sí. todavía grupos religiosos que no comen nada de los cerdos como tal. Pero fíjense qué Ujú. interesante, claro, y pues si usted se encuentra a alguien o yo me encuentro a alguien que diga, pues yo no como, pues amén, no hay problema, lo respetamos, ¿verdad? Pero si nos vamos a la Biblia, que por eso yo le digo siempre, ¿verdad? Que Dios nos envía así a que defendamos la fe, pero la defendamos con argumentos, ¿verdad? Con bases, fundamentos, ¿no? La Sí. Biblia dice que Jesús dijo en una ocasión que ¿qué es lo que contamina el hombre? Lo que sale de la boca. Exacto, que sale del corazón, porque dijo, No, porque no, lo que usted se come, dijo sí. Jesús, lo voy a decir literalmente, dice, va a la letrina. Ay, Claro, seguro. Y de hecho, en el contexto que Jesús está diciendo eso, está hablando de alimentos, ¿sabe? ¿Ok? De comida. Si usted busca el pasaje en los evangelios, está hablando en el contexto de comida. Así que nosotros no podemos decir que ninguna comida es, ¿cómo se dice? Inmunda. pura, sí. No. Pero, ¿verdad? Como les digo, si usted y no encontramos alguna persona, pues hay que respetarlo. Pues amén, siga usted hacia ahí. Pues si le regalaron un lechón y no lo va a comer, pues démelo a mí, yo me lo como. Es por usted, no hay ningún problema. Muy Ella, bien, muy bien. ella no comía cerdo hasta que un día el padre de los hijos míos hizo un pernil. Ahí se le olvidó el pasaje, porque él cocinaba bien. Bueno, eso, ahí se le olvidó. Sí, Ay, señor. pastorcito. Muy bien, muy bien. Pues entonces, y como les decía, hermano, lo importante en esta parte es que los demonios conocen a los hijos, hijas de Dios. Y que aquí en el pasaje los demonios son los que le piden, le ruegan a Jesús que los deje salir a los cerdos. Y aquí nuevamente, hermano, da otro detalle que yo les mencioné, que es importante entender que los demonios, o los, ¿verdad? No necesariamente están por ahí. Claro, puede ser que estén por ahí, pero es que porque están buscando dónde habitar, en qué cuerpo habitar. Entonces ahí es que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que estar alerta, hermano, no descuidar nuestra salvación, nuestra vida espiritual. ¿Ok? Entonces el verso 14 al 15 habla de la transformación poderosa que nuestro Señor Jesucristo hizo con aquel endemoniado. De estar desnudo, de ser violento, de vivir aislado, separado, ahora está vestido. Está en su juicio cabal, o sea, entiende muy bien, razona muy bien, está sentadito, derechito y quietecito, que es la evidencia de la obra restauradora de Cristo.
Eso es lo que hace Cristo cuando llega al corazón de uno, hermano. Cuando llega a la vida de uno lo transforma y se van a empezar a notar cambios visibles en nuestra vida. Gloria al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa transformación que hace nuestro Dios. La gente teme, entonces también otra de las cosas que nos habla aquí en los versos finales es la reacción de la gente, de los dueños de los cerditos. La gente teme el poder de Jesús más que la presencia del hombre antes poseído. O sea, ahora le temen más a Jesús que al hombre que a veces es un demoniado. Porque ahora Jesús, yo me imagino que ellos pensaban, ahora Jesús, este es el hombre que mata cerdos, que echa a perder la cosecha, los animales. Sácalo de aquí porque nos va a llevar a la ruina. Porque, como digo aquí, este es un tema profundo, el rechazo de lo divino por comodidad. O sea, la gente pensó más en lo que tenía valor para ellos, que eran los cerdos, que la vida transformada de aquella persona. Y qué triste que la gente, como yo les decía, queridos hermanos, trayéndolo a nuestra realidad hoy, la gente piensa más en lo que tiene, ¿verdad? En cosas materiales que lo que Dios puede darle, las bendiciones que Dios puede darle. Y no estoy diciendo que es que lo material no sea importante. Sí es bueno y si Dios nos bendice para tenerlo, amén. Pero el problema es que muchas veces hacemos eso material nuestro Dios, nuestra razón de ser. Y ya ahí es el problema, hermano. ¿Ok? Y actuamos tal como hizo esta gente en la reacción con Jesús cuando trajo la liberación de este endemoniado. Pues viendo rápidamente las lecciones que ya obviamente, ¿verdad?, hemos mencionado. Primero, que Cristo tiene autoridad total sobre el reino de las tinieblas. Y hermano, usted y yo como iglesia, que nunca olvidemos eso. Nuestro Dios tiene autoridad. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, está hablando de Jesús, sino también en el venidero. Esa es la autoridad que tiene nuestro Dios, hermano. Y es el Dios que usted y yo tenemos, al quien servimos, amado. No somos cualquier cosa y no debemos tener miedo, amado. Dios nos ha dado autoridad. Cristo tiene autoridad sobre todo principado, tiene autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solamente en este siglo, sino también el venidero. Ese es el poder y la autoridad que tiene nuestro Dios, hermano. Y por tanto, que nos ha conferido nosotros la iglesia del Señor. Segundo, que ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ah, qué maravilloso es eso, hermano, entender que aunque el mundo pueda decir, ese ya no tiene remedio, para Dios sí hay remedio, hermano. Dios puede transformar. Dios puede traer liberación. Cada uno de nosotros somos testigos de eso, amado. Porque quizás nosotros no estábamos en la condición que menciona ese endemoniado. Pero sí nosotros teníamos algunas cositas también que no agradaban al Señor. Pero el Señor nos liberó. El Señor nos hizo libres. Y hoy podemos testificar con autoridad del cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por tanto, amado, ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tercero, el poder del Evangelio transforma completamente. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios implica, en el término poder griego, significa dinamita. Es poder, amado. El Evangelio transforma a nivel emocional, a nivel espiritual, mental y socialmente. Lo hizo con este hombre, con este endemoniado, hermano. Ese es el poder que tiene el Evangelio que usted y yo proclamamos, amado. Por eso no debemos tener temor de proclamarlo y presentarlo. Porque ese Evangelio tiene poder, tiene autoridad. Permiso, pastor. Ah, sí, adelante, amén, hermano Dani. Pastor, una pregunta. Pensando que los demonios no ocupan cualquier cuerpo en sí, porque si la persona pues está bien con Dios, pues ellos no
no tienen la potestad de habitar un cuerpo con una persona que temía a Dios, porque cuando ellos le pidieron a Jesús que le permitiera habitar en los celdos, pues hasta para eso ellos pidieron permiso. Pero Sí. yo pienso que una persona que no teme a Dios y que no busca de Dios, pues es más fácil para ellos habitar en ese cuerpo. Sí, de hecho, eso que tú estás mencionando y la pregunta la vamos a estar contestando ya mismo cuando termine en cierta manera el pasaje bíblico como tal. Yo le estoy añadiendo un complemento que quise incluir para que entendamos algo de eso que tú estás mencionando ahí. Muy bien. 4. No todos van a recibir con gozo las obras de Dios. Y es así, hermano. No todos recibirán con gozo. ¿Te acuerdas, verdad? La gente que pidió que Jesús se fuera, pensaron más en los cerdos que en aquel hombre que había sido cambiado. La gente de la ciudad prefirió que Jesús se marchara. Esto muestra el conflicto entre lo sagrado y lo mundano. Hay gente, como les dije, le importa más lo material que a Dios. Tristemente. Así es, hermano. Así que no nos debe tomar por sorpresa. ¿Ok? A veces la reacción que la gente... Mire, por ejemplo, si usted pertenece a una familia grande, entiéndase a papá, mamá y hermanos y hermanas, que son muchos, y usted es el único que se convierte a Jesucristo, que entrega su corazón a Cristo y es el cristiano de la casa. Mire, hermanos, no todos los miembros de su familia se van a alegrar con el cambio que usted está teniendo. Algunos lo van a criticar. Algunos los van a decir, usted está loco, qué ignorante, qué sé yo, eres la vergüenza de la familia. ¿Ok? Cuando realmente deberíamos que alegrarnos, ¿verdad? Pero pasa, no todos van a recibir con gozo las obras de Dios, así que no se sorprenda, hermano, no se sorprenda. Y número 5, el testimonio es un poderoso medio evangelístico. Porque es lo que yo le decía, que lo dice en el verso 19. Jesús le dice al hombre que cuente su historia en su región, cuando dice, más Jesús, porque el endemoniado, como estaba tan agradecido de lo que Jesús había hecho con él, quería seguirlo. Y Jesús le dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso da a entender, amado, que nuestra primera razón evangelística es nuestra familia. ¿Y qué le vamos a decir a nuestra familia? Bueno, lo que dijo Jesús aquí, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es lo que vamos a hablar. Y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que usted no le va a hablar de religión. ¿Ok? No, Dios no nos ha enviado a eso. Sino Dios nos ha enviado a testificar que yo era antes de esta manera y ahora Cristo me ha cambiado. Que el Señor ha sido bueno conmigo. That's it. Simple, hermano. Sencillito. Amén. Amén. Muy bien. Pues permítame, hermano, rapidito tomar este tiempito, estos minutos que nos quedan, para explicarle algo que tiene que ver con lo que el hermano Dani presentó y preguntó. Que esto es, ya yo terminé básicamente, ¿verdad? Explicarles el milagro del endemoniado gadareno, la liberación, las lecciones que aprendemos de ella, ¿verdad? Lo que nos dice con nosotros el pasaje. Pero esta parte es como yo decirles, esto es un complemento, esto es algo adicional que yo quise incluirlo para que lo entendamos muy bien. Primero que nada, estoy presentando aquí dos términos que no son iguales. Aunque parezca iguales, pero no son iguales, hermano. Y esto es importantísimo, hermano. Que de hecho tiene que ver un poco como yo comencé el estudio bíblico en esta noche. No es lo mismo posesión demoníaca que demonización. Aunque vuelvo y repito, parecen iguales, pero no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre una y la otra, hermano. Y si nosotros entendemos esto, ¿ok? Lo entendemos muy bien, vamos a poder comprender
y saber cuándo es una posesión demoníaca y cuándo es una demonización. Cuando hablo entonces de posesión demoníaca, ya la palabra posesión te dice algo, ¿verdad? Pues una definición es, la posesión demoníaca es un estado en que un demonio reside, o sea, por eso es posesión, ya tomó posesión de tu cuerpo, ¿ok? Reside dentro de una persona, que fue el caso que vimos, ¿verdad? Del endemoniado gadareno. Pues yo le dije, este es un caso, un ejemplo claro de una posesión demoníaca, por el texto que leímos. La posesión demoníaca es un estado en que un demonio reside dentro de una persona, controlando total o parcialmente su voluntad, su cuerpo o su voz, porque está poseído. ¿Se acuerda el pasaje que dice que el hombre era bien fuerte, que no lo ataban y no podían controlarlo? Era bien agresivo, porque quien estaba siendo manifestado eran unos demonios, ¿no? Y entonces hay otros ejemplos bíblicos en la palabra del Señor de posesión demoníaca. Marcos 5, el que le mencioné, del endemoniado gadareno. El joven lunático que presenta en el versos 17 al 27, que dice que lo tiraba al piso y se arrastraba y botaba espuma por la boca y todo ese tipo que Jesús también lo liberó, y que cuando lo liberó, que dice que el demonio ¿cómo se dice? Lo tiró contra el piso y lo dejó como muerto. Y otro ejemplo es Marcos 7, 25 al 30, de la hija de la mujer sirofenicia, que le dice que mi hija, ¿verdad? Ella va y ruega a Jesús por su hija que está endemoniada. Así que esos son ejemplos de una posesión, que es estado en que un demonio reside, está poseyendo, ¿ok? Tiene control de esa persona, ¿ok? Entonces el término demonización, y ahí está el término en el idioma griego. Esto es un término más amplio y puede incluir una influencia, una opresión, ataques, tentaciones o influencias externas. Demonización no implica posesión ni control total. Así que esas son las diferencias. Posesión es que vive dentro, tiene control total del lugar o de la persona donde está. ¿Ok? La demonización son ataques externos. No hay control total ni menos posesión. ¿Ok? Entonces, como le dije, hermanos, esto es importante entenderlo, porque a veces, quizás hasta a veces nosotros podemos pensar que hemos sido poseídos. Y no necesariamente. Y vamos a seguir explicando esto. Entonces hago esta pregunta, que aquí está parte de lo que Dani mencionó. ¿Puede entonces un cristiano ser poseído por un demonio? Bueno, si escuchamos bien la definición y la pregunta que estamos haciendo, ¿puede un cristiano ser poseído? Pues la contestación es no. No. Y vuelvo y repito, no. Porque ¿cómo es la pregunta? Puede ser un cristiano, cuando hablo de un cristiano, un creyente, ¿verdad? Que tiene a Jesús, a Dios en su vida. Porque se acuerda que dijimos que la posesión es que toma control del cuerpo, ¿verdad que sí? Pues entonces, si un creyente, un cristiano que ama y sirve a Dios, tiene al Espíritu Santo en su vida, ¿cómo va a ser posible que pueda ser poseído por Satanás si el Espíritu Santo está ahí? Es imposible, hermanos. Porque el que está con nosotros, el que vive ahí, es más poderoso que el demonio. Si lo vimos en el ejemplo. Así que un cristiano, un creyente, no puede ser poseído. Y damos aquí otras, ¿verdad?, razones por las cuales estoy mencionando esto, que es importante, hermano, porque a veces
por las cosas que nosotros nos han dicho, como yo digo siempre, por el chip que venimos arrastrando, a veces hasta nos hacen sentir culpables de que nosotros tenemos un demonio. O hacemos sentir culpable, mal a otra persona diciendo que tiene un demonio. Así que un creyente nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio porque el Espíritu Santo mora en ese creyente. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Evidencia clara. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos creyentes, no puede cohabitar, porque esa es la posesión demoníaca. Pues el Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio. Claro que no. Segundo, sigo, ¿verdad?, dando razones. Cristo ha vencido al enemigo y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al de la luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad, de la potestad, de la potestad. O sea, que antes pertenecíamos al diablo, estamos poseídos por él. Cristo nos ha librado, nos ha traído libertad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tercero, porque somos ahora propiedad de Dios. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios. El dueño de nosotros es Dios. Pues no puede cohabitar un demonio, hermano. Eso es totalmente ilógico. Ahora, ¿se acuerda que yo les dije cuál era la diferencia? La primera slide que les di de este complemento, les dije cuál era la diferencia entre una posesión demoníaca y una demonización, ¿verdad que se los dije claramente? Pues aquí le explico la otra parte, la demonización. Sin embargo, porque la demonización es un ataque externo. ¿Qué dije? Un ataque externo, no posesión. Por lo tanto, puedo decirte que un creyente puede ser oprimido o atacado espiritualmente, en otras palabras, demonizado. Y eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí, hermanos. Y de hecho, hay ejemplos bíblicos de hombres de Dios que fueron demonizados, atacados, oprimidos espiritualmente, no poseídos. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que el creyente, o sea, usted y yo, sí podemos ser oprimidos, hermano. Mientras estemos en este mundo, en esta tierra, hermanos, usted y yo vamos a vamos a recibir ataques del enemigo, hermano. Sí, constantemente. Y si vencemos hoy, no pensemos que mañana no va a aparecer otro. Va a aparecer, hermano. Pero eso no quiere decir que estemos poseídos, porque Cristo vive en nosotros. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí claramente el apóstol Pablo dice, hermano, que usted y yo vamos a ser oprimidos espiritualmente, porque nuestra lucha son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que están ahí, hermano, en las regiones celestes, o sea, en los aires, buscando a quien puede atacar.
Entonces, pues podemos ser atacados, hermano. Sí, le puede ocurrir a usted y me puede ocurrir a mí. Segunda Corintios 12:7. Y aquí habla el apóstol Pablo dando un testimonio que él fue demonizado, oprimido espiritualmente. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mire lo que Pablo dice. El apóstol Pablo, que uno pudiera decir, ¿cómo podríamos decir que quién más santo que él, hermano? Un hombre comprobado de Dios. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Un mensajero de Satanás que me abofeté, demonización, para que no me enaltezca sobremanera. Creo que en esta noche más claro no canta un gallo, hermano. Entonces es importante que nosotros entendamos esto porque a veces, vuelvo y repito, según los contextos religiosos que uno ha adquirido en el caminar cristiano, como yo comencé el estudio diciendo que a veces vemos posesiones demoníacas en cualquier cosa por ahí, en Raimundo y todo el mundo. Y a veces nosotros mismos pensamos que estamos poseídos por lo que venimos arrastrando. Y no, si usted es un hijo, una hija de Dios que ama a Dios y que realmente ha entregado su corazón a Cristo totalmente y está seguro que el Espíritu Santo vive en usted, usted no puede ser jamás poseído por Satanás, por un demonio. Jamás. Lo que sí le puede pasar a usted y me puede pasar a mí, como le pasó aquí al apóstol Pablo, que pueda ser oprimido espiritualmente por un mensajero de Satanás, lo que se llama demonización. Por eso, la exhortación es, y estoy ya terminando, hermano, y gracias por ¿verdad? Darme su tiempo, pero es que es importantísimo. Por eso yo el domingo les dije, hermano, cuando estaba anunciando este estudio, le dije que este estudio usted iba a aprender algo importante. Y qué bueno que usted, ¿cómo se dice? Está aquí en los estudios bíblicos porque mi intención es que todos aprendamos, hermano, y podamos salir de la ignorancia que a veces venimos arrastrando por cosas que nos enseñaron, que no estamos culpando a los que nos enseñaron, porque así se lo enseñaron a ellos, pero que realmente, hermano, no fueron correctas. Y por eso dice la Biblia que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Por eso la exhortación es, como dice la palabra, que nos vistamos con la armadura de Dios, como dice Efesios 6, versos 10 al 18. Ahí se los presento, hermano, y usted lo puede buscar en su Biblia. Sé que es un pasaje que usted lo conoce, donde dice claramente lo que debemos ponernos usted y yo como cristianos para poder luchar contra esas opresiones del enemigo, hermano. Así que debemos vestirnos con la armadura de Dios, es la primera exhortación. Segunda, que no demos lugar al diablo, porque a veces nosotros tratamos de jugar con el diablo, ¿sabe, hermano? A veces creemos, ¿verdad?, de que nosotros sabemos más que el diablo. Y a veces nosotros mismos buscamos, como decimos nosotros acá en el Boricua Style, a veces nosotros mismos buscamos los cantazos. Porque le damos lugar al diablo, hermano. Empezamos a jugar con las tentaciones. Es más, a veces nosotros mismos provocamos las tentaciones. Por eso la palabra dice en Efesios 4:27, una recomendación, hermano, que debemos estar presentes porque con el diablo no se puede jugar. Porque él no te va a acariciar, ¿sabes? No te va a dar un abrazo. Es lo que te va a dar un zarpazo para tratar de destruirte. Por eso Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros damos lugar al diablo, por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos, hermano. Conversaciones, cosas que estamos viendo, ya sea en televisión o revistas o libros, que sea, en los teléfonos, hermanos. Mire, yo trabajé con una persona, cuando digo trabajé me refiero en el proceso terapéutico, con un muchacho de 21 años que no era de esta iglesia, no era de esta congregación, me lo refirieron, era de Lawrence, él, muchacho muy bueno,
muy humilde y con intención ¿cómo se dice?, de lograr liberación en su vida, que era adicto a la pornografía. Y una de las cosas que yo le mencioné es que, mira, tienes que tener cuidado con el teléfono. Porque él mismo testificaba que en el teléfono buscaba. Pues entonces, hermanos, hello. La recomendación de la Biblia, ni deis lugar al diablo. No juguemos con el diablo, porque el diablo no te va a dar un abrazo, ni un beso. Lo que te va a dar un zarpazo. Tercero, exhortación, resistir al diablo firmes en la fe. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. O sea, en otras palabras, cuando dice someteo es cada día busquemos más de Dios, hermano. Cada día afirmémonos más con el Señor. Resistid al diablo, ¿sabes? Dale pelea en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia, y huirá de vosotros. Pero cuando nosotros nos dejamos arrastrar, pues el diablo se sale con la suya, hermano. Y terminando aquí, termino con otro ejemplo bíblico para que entendamos claramente lo que es posesión demoníaca y demonización. Un pasaje bíblico que lo pongo como complemento a este tema que le mencioné. Y es la relación entre Mateo capítulo 12, versos 43 y 45, y Marcos capítulo 5, versos 1 al 15, que fue el que leímos del endemoniado gadareno, ¿verdad que sí? Pues le voy a leer Mateo 12, versos 43 y 45. Miren lo que dice aquí, hermanos, porque esto es importante también para que nosotros tengamos cuidado y no estemos jugando, hermano, ¿ok? Recuerde que el cristiano no puede ser poseído siempre y cuando el Espíritu Santo esté en él. Pero si nosotros nos descuidamos y sacamos el Espíritu Santo, hermano, ese lugar lo va a habitar otra cosa, que no va a ser buena. Mira lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ahí está la liberación, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Por eso es que yo le decía, cuando les hablé que en Marcos 5, que cuando Jesús, los demonios le pidieron a Jesús que lo dejaran entrar a los cerdos. Les dije que los demonios no pueden estar así por el aire, hermano. Necesitan un lugar donde reposar, donde habitar. Y aquí me lo comprueba, hermano. Entonces dice el demonio, ¿verdad?, que fue sacado, los demonios, entonces dice, volveré a mi casa donde salió, o sea, de la persona que fue liberada. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega el demonio, encuentra esa casa que fue, hubo liberación, dice, la encuentra, la halla desocupada, barrida y adornada. Qué gran peligro, hermano. Y así hay muchos cristianos en la viña del Señor que están jugando con esto, hermano. Y no saben el riesgo que se están tomando. Y no porque lo digo yo, lo dice aquí la Biblia, hermano. Vuelvo y repito, en el language, boricua language, más claro no canta un gallo. Entonces va el demonio y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, si el primero era malo, imagínense, dice aquí que los 7 que vienen con él, juntitos, son peores. Y entrados ¿en dónde? En el hombre que fue libertado. ¿Por qué entró? Porque estaba desocupada. Se descuidó. Y entrados moran allí. Ahí está la posesión, hermano. Y dice, y el postrer estado de aquel hombre, o sea, ahora la condición de este ser humano, viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el primero era 1. Ahora son 8 que hay dentro. Qué increíble, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 12, versos 43 y 45. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ambos pasajes tratan sobre espíritu inmundo saliendo de una persona. Claro que sí. El endemoniado gadareno y este que le estoy hablando aquí. Marcos 5, Jesús expulsa una legión de demonios y el hombre queda totalmente transformado.
Aquí en Mateo 12 Jesús está enseñando sobre la condición espiritual de una persona que es liberada, pero no permanece llena de Dios. Señor amado, danos oídos para entender, Señor, lo que tú estás diciéndonos en esta noche, Señor. Pero no permanece llena de Dios. ¿Y cuánta gente, hermano? ¿Cuántos cristianos hay así? Y termina entonces en un peor estado. En Marcos 5, el hombre transformado, ¿verdad? Que el endemoniado dice que fue enviado a testificar, lo que implica que su vida fue ocupada por algo, o sea, hubo fe, propósito, obediencia, había algo dentro de su corazón, que era Jesús realmente. Mateo 12 muestra una vida limpia que dice que fue, que encontró adornada y barrida, ¿verdad? Pero estaba ¿qué? Desocupada, vacía. Y estaba abierta a que el mal regrese. Y ese es el gran peligro, hermanos. El punto central entonces del pasaje es la necesidad de llenar el vacío espiritual y que se quede lleno. Limpiar el alma no es suficiente si no es habitada por el Espíritu Santo. Aquí hay una advertencia que está implícita. La liberación sin conversión y sin compromiso con Dios es incompleta y peligrosa. Esperamos, ¿verdad?, que esto nunca se nos olvide. Así que el pasaje no describe a un creyente, el pasaje que le hablé de que viene el Espíritu y busca 7 más. No describe a un creyente genuino nacido de nuevo, sino a alguien que ha sido liberado, pero que no ha sido regenerado, o sea, ha nacido nuevamente. Es decir, la casa desocupada, barrida y adornada es imagen de una persona moralmente reformada, quizás por el poder de Dios, pero sin rendirse totalmente a Cristo. El Espíritu Santo no habita en esa persona. Por lo tanto, su vida queda en un estado vulnerable, hermano, expuesto a que lo que salió vuelva con otros amiguitos. Y ese es el gran peligro, ¿verdad?, que se toma. Así que, ¿verdad?, permita al Señor que nos ayude a poder comprender esto en esta noche. Amén. Así que este pasaje de Mateo 5, Marcos 5, 1 al 15, el del endemoniado gadareno, no solo revela el poder de Jesús sobre el mundo espiritual, sino su compasión por los marginados, su poder transformador y su deseo de que los liberados se conviertan en testigos de su gracia. Nos recuerda que el enemigo busca destruir, pero Cristo vino a liberar y restaurar completamente. Como pregunta de reflexión rápidamente, ya finalizando, estoy en la conclusión. ¿Hay áreas en mi vida que aún están bajo presión espiritual o emocional que necesito entregar a Cristo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos conocemos muy bien que necesitamos entregar todavía a Cristo. ¿Estoy viviendo en el poder de la libertad que Cristo me ha dado? ¿O estoy exponiéndome a que venga lo que salió y venga acompañado? Estoy dispuesto a testificar públicamente como el gadareno sobre lo que Jesús ha hecho en mi vida. Reconozco la autoridad de Jesús también sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre mis luchas espirituales. Reconozco que Jesús tiene autoridad sobre eso. Estoy más cómodo con lo familiar, aunque sea destructivo, que con la transformación que Cristo ofrece. Esto es con relación a la reacción de la gente que cuando Jesús libertó al endemoniado, lo que hicieron. Así que termino en esta noche, primeramente pues dándole gracias al Señor y a ustedes, ¿verdad?, por su atención.